Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer unas tartitas de hojaldre rápido rellenas de manzanas que están hiper deliciosas. Te pido tu apoyo dejándome un like y si te gustan estas recetas, suscríbete que es fácil y gratis. Comencemos. Para la masa de hojaldre rápido en un bol volcamos 200 gramos de harina común y 200 gramos de manteca fría en cuadraditos. Mezclamos un poco hasta que toda la manteca esté impregnada de la harina. Agregamos media cucharadita de sal. Volvemos a mezclar. Y añadimos media cucharada de jugo de limón y 120 mililitros de agua fría. Volvemos a mezclar hasta que no veamos rastros de harina. Tenemos que seguir viendo tropezones de manteca. No se tienen que deshacer, por eso es importante que todo esté frío y además no amasarlo. Espolvoreamos con harina en lugar de trabajo. Aplastamos formando un rectángulo. Estiramos y doblamos en 3. Volteamos la masa, dejando los pliegues mirando hacia nosotros. Y hacemos lo mismo 4 veces más, siempre espolvoreando con harina para que no se pegue la masa, ni a la mesa ni al palote. Y manteniendo los pliegues mirando hacia nosotros cada vez que vamos a estirar. Terminado el quinto doblez, llevamos a la heladera envuelto en film 20 minutos. Hacemos lo mismo de nuevo. Estiramos, doblamos en 3. Y llevamos otros 20 minutos a la heladera. Y este va a ser el último doblez. Ahora vamos a dejar 1 hora mínimo en la heladera. Mientras tanto vamos a ir haciendo el relleno. En una ollita sobre fuego medio volcamos 1 cucharada de manteca, 2 manzanas peladas y cortadas en cuadraditos, 50 gramos de azúcar rubia y 1/4 cucharadita de sal. Mezclamos y añadimos 1 cucharadita de canela en polvo y jugo de medio limón, que más o menos son unas 3 cucharadas aproximadamente. Volvemos a mezclar y una vez que hierve vamos a bajar el fuego a mínimo y vamos a dejar unos 8 minutos aproximadamente, removiendo cada tanto. Vamos a ver cómo las manzanas se suavizan y la mayor parte del jugo se evapora. Una vez así vamos a dejarlo enfriar. Pasado el tiempo, una vez frío el relleno y la masa descansada, vamos a estirarla a unos 3 a 4 milímetros de espesor en forma más o menos de un rectángulo, para luego poder cortar rectángulos más chicos. Los rectángulos son de más o menos 11 por 8 centímetros. Ponemos en 4 de ellos un poco del relleno de manzanas.
tapamos con los otros. Y presionamos con un tenedor los bordes para que se peguen bien. Colocamos sobre una placa con papel manteca y vamos a hacerles unos tajitos por arriba ayudándonos con una tijera. Por otro lado vamos a mezclar 2 cucharaditas de azúcar con una cucharadita de canela en polvo. Pincelamos las tartitas con un huevo batido y les espolvoreamos por encima la mezclita que acabamos de hacer. Llevamos a un horno precalentado a 200 grados centígrados por 25 minutos. Vamos a ver que nos queden doradas. Y listo, ya tenemos tremendas tartitas de hojaldre rápido, riquísimas. Ahora a disfrutarlas. Espero te haya gustado, tu like me ayuda mucho si es así. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.